a Arturo Lechuga, el mariachi ninja, como todos los jueves. ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Muy bien, Vicente, ¿qué tal? Saludos para ti, para Ceci, para Rafa, para Toñito, para todo el equipo de Sin Censura. Oye, pues aquí al pendiente de un libro bomba a Citlali Hernández, Emilio Lozoya Austin, prófugo de la justicia, en fin, tantas noticias. ¿Por dónde quieres entrarle? Tú dime. Mira, pues vamos a hacer un breve resumen de esto de las bombas, tantito antes de que entremos al discurso de odio en redes sociales, porque resulta que en el año 2011 hubo atentados en instituciones educativas, hubo en el TEC de Monterrey, otra en el Cinvestav del Politécnico, otra en una sede también del Cinvestav, pero en Guanajuato, y esto también tiene que ver tal vez con algunas situaciones de odio. Entonces, no es la primera vez que pasa, esto tiene que ser un llamado de atención para la gente, de que pues no se lleven estos corajes o estos odios a situaciones de este tipo, Vicente. Me parece que es muy serio, se tiene que investigar, porque por ahí han salido algunos grupos extremistas de gente a veces que son los que defienden supuestamente animales, grupos anarquistas, y quiero irme a la parte del discurso del odio. ¿Cómo lo ves? Claro que sí, mi querido Arturo, porque hasta le quiso entrar Sabina Berman en redes sociales al tema. Y es que se está poniendo la cosa muy candente. Estamos de jaloneo en jaloneo y cada vez son más violentos esos jaloneos. Efectivamente, Sabina Berman escribió un texto, ya ha escrito varios respecto a las redes sociales, a la respuesta de la ciudadanía ante ciertas frustraciones, y esto tiene que ser algo muy importante. Puede haber señalamientos a veces donde nos dicen, pero ustedes también abonan al odio en redes sociales. Vamos a hacer una diferencia muy importante. Esto que estamos viendo en redes sociales, que podríamos hacerlo a través de mensajes, de cómo realizar una diferenciación entre la protesta y el discurso de odio, lo podemos apoyar incluso en documentos que luego vamos a compartir, por ejemplo, de estudios que se han hecho en la UNAM. Podemos encontrar textos, por ejemplo, en UNAM Global, ¿no? Algo que dice Roberto Duque Roquero, que es un académico que se ha metido mucho al tema, que dice lo siguiente: las redes sociales amenazan a la democracia, y encontramos este mensaje que es muy interesante, que dice que las redes sociales han sido aclamadas como herramientas que crearían nuevas oportunidades de difundir la democracia y la libertad. Aquí lo que nos va a decir Roberto Duque Roquero es lo siguiente: sin embargo, en la actualidad, todo lo relacionado con aquellas tiene dos caras, una buena y una mala. Y la parte negativa podemos señalar que es la desinformación, estas noticias falsas, gente sexista, racista, homófoba, y que a veces sus expresiones van en contra de todo lo que tenga que ver con democracia. Y esta es una cosa que no podemos dejar pasar. Hay otro texto también en la UNAM que dice lo siguiente: un proyecto europeo analiza el discurso de odio en las redes sociales. ¿Y hacia dónde nos vamos a focalizar? Aquí hago una pequeña pausa para irnos a lo siguiente. Un mensaje de odio va a tender a irse a situaciones de índole religioso, político, racial, sexual. En cuanto al sexo de las personas, es a lo que me refiero, si son hombres o si son mujeres, pero especialmente a la parte en contra de las mujeres, o la diferencia de preferencia sexual en el caso de la gente lésbico gay. Y entonces ahí sí ya estamos entrando a los temas de discurso de odio, donde no se hace un llamado de crítica, sino un llamado a la violencia. Y hay otro texto muy interesante que tiene que ver también con un estudio que se hizo en la UNAM, y esto está en el apartado de ciencia, y tiene que ver: medios y redes sociales avivan el fanatismo, y sabemos que el fanatismo va a ir de la mano de lo que ya mencionamos: cuestiones religiosas, políticas, de índole de preferencia sexual, de edad. En el caso de los migrantes lo hemos visto la vez pasada que estábamos abordando el tema con la doctora Leticia Calderón Chelius acerca del diputado migrante. En redes sociales empezaron a aparecerme los mensajes de un señor que decía que los migrantes, era un mexicano, escribiendo en contra de los mexicanos migrantes, con un discurso que ahí sí podemos decir que era un discurso de odio, porque estaba diciendo que era gente que ya estaba ausente y que no tenía ningún derecho y ninguna participación en la política mexicana. Esto me parece que es muy importante y lo tenemos que poner en relevancia, porque una cosa es la protesta y otra cosa es el discurso de odio, que incluso puede llevar a la gente de pronto a realizar este tipo de acciones, como lo que le pasó a la senadora Citlali, lo que pasó en el Cinvestav en el 2011 con estas cartas bomba dirigida a académicos que estaban realizando estudios
había unos esto que estaban haciendo estudios con células madre en apoyo a la ciencia, y de pronto aparecen este tipo de radicalismos que no podemos dejar pasar. Pero lo que se me hace muy curioso, y esto lo vamos a llevar ya al terreno político, Vicente, es algo que se publicó en CONAPRED, esta institución que se dedica a trabajar en contra de la discriminación. Bueno, resulta que tenemos un texto que se llama Mensajes de odio y discriminación en las redes sociales. Hasta ahí podemos decir que todo está bien. Empezamos a buscar, esto me ayudó mi amigo Paco, estábamos viendo este tema porque es muy interesante, y encontramos este documento de CONAPRED, y empezamos a ver el nombre de los que publicaron ahí sus colaboraciones: Mario Campos, Marta Ramos, Raúl Trejo del Arbre, y nos saltó un nombre de inmediato, y ustedes me dirán cómo lo van a ver. Resulta que participa en la elaboración de este documento Alejandra Lagunes Soto Ruiz. ¿Ustedes ubican quién es, Vicente? Ah, caray, sí, la mujer que precisamente señalada por asusar a la gente en redes sociales contra los que no piensan como ella, ¿no? Esta que fue la coordinadora de bots. ¿De quién fue la coordinadora de bots? De los priistas. Específicamente con Enrique Peña Nieto. Sí. Y esto es bien curioso porque su participación en este documento, fíjense nada más el título, lo van a encontrar en la página 95 de este documento que ya dijimos, que se llama Mensajes de odio y discriminación en las redes sociales. Su participación en la página 95 dice: libertad de expresión y redes sociales, un espacio para la tolerancia. Y le voy a dar lectura a un textito de esto que escribió Alejandra Lagunes. Dice: en los últimos años las redes sociales han revolucionado a la democracia en el mundo. La plaza pública como espacio de protesta ha cedido ante Twitter como foro para la organización de movimientos sociales. La voz a voz en los temas de interés público ha evolucionado por medio de Facebook. Las redes sociales no han generado nuevas exigencias para los gobiernos, sino que se han convertido en nuevos canales para que las demandas ciudadanas sean transmitidas las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, aquí ya hago la pausa y me voy a lo siguiente, porque pueden encontrar diversos artículos donde precisamente se señala a Alejandra Lagunes como la reina de los peñabots. Lo pueden encontrar en Proceso, lo pueden encontrar en un artículo de Sin embargo de San Juana Martínez, en El Universal, en El Economista. Van a encontrar bastante información, y esto es sumamente irónico, que una persona que ha sido señalada de haber sido la coordinadora de las redes sociales de Enrique Peña Nieto en el 2012, previo a la elección, escriba acerca de los discursos de odio. Cabe recordar que precisamente estos peñabots han sido conocidos por una intensa labor de lo que ya mencionamos, de las noticias falsas, de la discriminación por cuestión social o ideológica o política. Entonces, un documento del CONAPRED del año 2014, donde hay una participación de una persona relacionada con el PRI, que había sido empleada de Televisa y que después va a coordinar estas campañas negras, y podemos decirlo tal cual, campañas de odio en contra de un candidato y de la gente que lo sigue, es sumamente irónico, Vicente. Oye, Arturo, y bueno, entendemos el problema, muchos entendemos el problema, otros no entienden de límites, nos han amenazado de muerte a nosotros. Siempre te estaré agradecido por tu solidaridad en esos momentos difíciles. A ti también te ha ido de la patada muchas veces con los ataques y todo lo que te escriben en redes. ¿Y qué hacemos? La pregunta del millón aquí es: ¿también funciona eso de la reconciliación? ¿O cómo le hacemos para que las redes sociales sean un espacio de debate, pero no necesariamente un ring? Fíjate que ahí hay esto que decía Sabina, que si empezábamos nosotros a tuitear para dar propuestas respecto a qué es lo que se tiene que hacer, sí puede haber una reconciliación, sí puede haber esto de tratar de luchar porque las redes sociales dejen de ser un lugar donde se difunde el discurso de odio. Pero también es muy importante señalar cuáles son los discursos de odio y hacer las denuncias y los señalamientos. Precisamente esto de irse a la parte de la religión de una persona, de su condición económica, de su origen social, se tiene que denunciar, ¿no? La cuestión política, donde se abusa precisamente de que si una persona es pobre o ignorante, de pronto también puede irse al terreno fifí. Cuando nosotros señalamos con algunas etiquetas, las etiquetas precisamente son las que se tienen que denunciar. Por cierto, voy a meter algo importante porque el día de hoy
Un compañero de YouTube, que es uno de los pioneros del streaming político, Gerardo de la Huerta, El Bote, le acaban de censurar su cuenta o le acaban de negar el acceso ya a su cuenta, está como restringida su cuenta de Twitter. Se me hace muy extraño porque Gerardo es muy mesurado, a diferencia de luego que nosotros estamos luego bien prendidos en Twitter, que estamos esperando en la mañana a ver si ya nos suspendieron la cuenta, y nos encontramos otra vez con esto de suspensión de cuentas de gente que está muy metida en la izquierda y que no encontramos, por ejemplo, estos discursos de odio que estamos tratando de denunciar. Sí es importante para la ciudadanía también que tome conciencia de este tipo de situaciones. Cuando nosotros tratamos de denostar a alguien diciéndole marica, diciéndole o cuestionándolo tal vez por su preferencia sexual, sin que nos conste, cuando lo estamos denostando por su ideología política, de una manera sumamente discriminatoria, de que si es moreno, que si es prieto, de que si es pobre. Y voy a también a referir el caso de Gibran Ramírez. Ustedes recuerden cuántos ataques ha recibido por parte de gente por su aspecto físico y tal vez por su extracción social y por dónde proviene la República. Esos son discursos de odio, Vicente, y los tenemos que denunciar. Esto tiene que ayudar a que la gente discuta fuerte, sí, a veces se valen los insultos, pero podemos decirle a tal vez una persona que es tonta, pero no le podemos decir que es un jodido, que es un marica, que es un ídolo oaxaqueñito, tolteca. Esas cosas son inaceptables, Vicente. Claro, si es que verdaderamente queremos tener un debate de altura. Ahora, otra cosa importante, en este mundo de ataques también hay muchos bots y ya uno tiene que ser muy, pues tener una sensibilidad para saber cuál es bot, cuál es troll, qué función tiene, ¿no? Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Y fíjate que también en las propuestas que varios ciudadanos pusieron en el tuit de Sabina Berman, precisamente había algunos que decían que esto se tenía que legislar o regular el uso de los bots, y está relacionado con lo que hablamos de Alejandra Lagunes. Estos call centers donde hay gente organizada para difundir precisamente estos discursos de odio y tratar de cambiar la percepción de las personas. ¿Debería haber una regulación ahí? Sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque ese no es un mensaje espontáneo por parte de ciudadanos, es inducido, pagado, y que va con un claro objetivo, que es denostar, cambiar la percepción. Eso sí atenta contra la democracia. Y para las gentes que utilizan no solamente bots, sino cuentas alternas, hay que ser responsable. Una de las críticas principales, además del uso de bots, es el uso del anonimato, porque una persona que muestra su identidad tiene que sostener sus palabras. Y me regreso al caso que dices de los bots. Tendría que ser regulado, sí, efectivamente. Y tendría que haber una investigación respecto a quiénes los utilizan, cómo son financiados y cuál es el discurso que están difundiendo. Tendría que haberlo, Vicente. Oye, mi querido Arturo, por cierto, lo invito a que se suscriba al canal del Mariachi Ninja, así lo encuentra en YouTube, y sígalo en @elmariachininja en Twitter. Se ponen sabrosas los besos, perdón, los agarrones que se da con el caporal y se ponen sabrosos los debates. Mi querido Mariachi, oye, hablando de golpes a la democracia,